Buenas tardes, siendo las 13:09 del 1 de febrero de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general en funciones, Juan Antonio Macías Pérez, que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general en funciones que informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-67/2022, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el PAN en contra de Osvaldo Ponce Granados, en su calidad de entonces presidente municipal de Romita en la administración 2018-2021 y posteriormente como candidato al mismo cargo postulado por el PRI, y de ese instituto político por actos que supuestamente constituyeron infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la presunta violación a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada al no acreditarse los hechos materia de la regla. Lo anterior es así, pues, por lo que hace a la violación consistente en la vulneración a los aludidos lineamientos de la certificación que se realizó en dos momentos sobre el contenido de la liga electrónica proporcionada por la parte denunciante, no se constató la aparición de personas menores de edad, y respecto a la segunda, no fue posible desprender ningún contenido, sin considerar que el denunciante fue omiso en proporcionar mayores elementos de convicción que fueran de utilidad para corroborar sus afirmaciones. Por tanto, ante la falta de material probatorio eficaz para acreditar lo imputado por el PAN, no es procedente atribuir responsabilidad al entonces candidato a la presidencia municipal de Romita, así como al PRI, ya que no fueron comprobados los hechos materia de la queja. Luego, tocante a la supuesta promoción personalizada, se acreditó que el denunciado no era servidor público, ni tampoco uno de los sujetos obligados por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, en la fecha que tuvo verificativo en la publicación denunciada. Finalmente, respecto al supuesto uso indebido de recursos públicos, los elementos de prueba aportados resultan insuficientes para demostrar que la parte imputada lo haya realizado, pues lo único que se encuentra acreditado es la existencia de un video dirigido a la ciudadanía, pero no que se hiciera en forma ilegal. Por tanto, al no cumplirse el requisito esencial, consistente en que deba tratarse de una persona en ejercicio de un cargo público y tenga el acceso a los recursos, es que no se vulnere el principio de imparcialidad en la contienda. Bajo este contexto, se propone determinar que la parte denunciante no demostró la falta de la que se dolía, incumpliendo con la carga de la prueba que le corresponde, concluyéndose que no se vulneró lo preceptuado en la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral Local, y en tal virtud debe aplicarse en favor de la parte denunciada la presunción de inocencia, principio de observancia obligatoria en el PES. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Está a consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general en funciones que recabe el sentido de la votación. Con su autorización. Magistrada presidenta Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador
T-PES-67/2022 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las conductas relativas a la presunta vulneración a los lineamientos, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidas a la parte denunciada, así como al Partido Revolucionario Institucional por culpa en su deber de vigilancia. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado que integran este pleno. Doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 56/2022, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional, originalmente solo en contra del entonces director general del DIF de San Felipe, Guanajuato, queja que posteriormente fue ampliada en contra del entonces candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de esa localidad, así como en contra de diversas personas que se señalaron como servidoras públicas y del partido recién citado. Los hechos denunciados consistieron en el uso indebido de recursos públicos y la violación al principio de imparcialidad por su supuesta asistencia a un evento proselitista en días y horas hábiles, así como por culpa en la vigilancia. De las probanzas que integran el expediente, se tuvo por acreditado que solo 3 de las 5 personas referidas como servidoras públicas lo eran, por lo que la restricción de participar en un evento como el denunciado les aplicaría solo a ellas, aunque por otro lado no quedó demostrado el acto proselitista de referencia, pues para ello solo se aportó un video y varias capturas de pantallas insertas en la denuncia, mas por su naturaleza técnica no producen convicción plena al no verse corroborados con algún otro medio de prueba y ante la negativa de las personas denunciadas. También se aportó una liga electrónica en Facebook, mas no fue posible corroborar su contenido. Las razones expuestas llevan a que la ponencia instructora estime que no se acreditaron los hechos materia de queja y con ello tampoco la existencia de las faltas electorales denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le pediré al secretario general en funciones que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-56/2022 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las personas denunciadas y al Partido Verde Ecologista de México, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:18 del 1 de febrero de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.